Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Mandó, la palabra mandó, dijo, mandó constituir o ordenar, fue una ordenanza de Dios, que él podía comer de todo el árbol, incluyendo del árbol de la vida, porque vamos a ver que el árbol de la vida aparece, pero no podía comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, no comerás. Dice que porque ciertamente morirás, dice, morir, matar o ser asesinado. Otra parte, otra traducción hebrea, dice, muriendo morirás, que es lo que le pasa al ser humano. Desde que nace el ser humano está muriendo progresivamente y al fin tiene una muerte física. Ve a Juan, si tienes ahí, no sé si tienes las notas en tu Biblia, Juan 8:44. Dice, vosotros sois, Jesús hablándole a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio. En Romanos, Pablo dice que lo que hizo a Adán al desobedecer a Dios, puso en efecto una ley que fue la misma ley, que era una ley espiritual que había puesto en efecto, que era la ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros hemos sido redimidos de la ley del pecado y de la muerte en la ley de Cristo Jesús. Y tenemos la libertad en Cristo Jesús. El que mató a Adán fue la desobediencia y el pecado, pero fue a través del asesino de Satanás. No fue Dios el que lo mató. Había una ley que ya Satanás sabía que si él hacía pecar contra Dios, ya él la había experimentado, y ahora quiere hacer el hombre caer. Dios le da la advertencia, porque vas a ver que en el capítulo anterior le dijo que la labrara y que la guardase, que tuviera cuidado del huerto, porque tenía que ponerle como una cerca alrededor de no dejar que nada se metiera, avisando al hombre que Satanás iba a meter en el huerto. Entonces aquí dice en el versículo 2:18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ayuda idónea, soportar, asistir en necesidad, es lo que significa la ayuda idónea. Obviamente Adán no podía hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer solo. Parte de lo que Adán tenía que hacer era procrear. No podía procrear solo. Dios le iba a dar el mandamiento que se duplicaran, que se multiplicaran. Le manda una ayuda, porque él necesitaba ayuda. Ahora, en el 2:19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán, para que él viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no halló ayuda idónea. Algo interesante de este capítulo es que ahí dice que menciona los animales del campo, las aves de los cielos, pero no menciona los peces. No sé si está por entendido que al traer las aves, porque las aves y los peces fueron creados del mar, que automáticamente le daba nombre también a los animales, a los peces del mar, pero no se menciona. Hay algo raro con los peces que yo no acabo de entender. Yo leo esto, los peces no vuelven a aparecer más. Luego, cuando está el diluvio, los peces no se menciona que se mueren, porque ¿cómo tú ahogas un pez? Es la pregunta. No sabemos lo que es el agua salada y el agua dulce, pero vemos que aquí él manda, ¿no? Tampoco no habla de los animales, de los insectos, los que se arrastran, que lo menciona en el capítulo 1. Simplemente menciona este grupo de animales, y eso fue para mí interesante de ver eso, que no mencionaba los insectos que se arrastran, todos los otros animales. Ahora vemos el primer uso de anestesia en la Biblia. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Ahora dice que hizo caer un sueño profundo, un letargo, un trance. Esta palabra
que no la voy a pronunciar porque está difícil de pronunciar en el hebreo, aparece 7 veces aproximadamente usadas otra vez en la Biblia. Mira lo que dice el 15:12. Mas a la caída del sol cogió el sueño Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cuando Dios iba a hacer el pacto con Abraham, aparece la misma palabra, que cayó un sueño sobre él. En 1 Samuel 26:12 dice: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Dios hace caer este sueño sobre también la gente que estaban con Saúl. En Job 4:13, imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cayó sobre los hombres. Ahí vemos algo raro que sucedió. En Job 33:15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Es interesante eso. También tienes Isaías 29:10. Entonces, en el 2:21, entonces dice, entonces hizo caer las costillas. Esto es algo interesante acerca de las costillas. Porque esto de aquí en adelante, cada vez que se usa esta palabra, Sela, que es la palabra original en el hebreo, se usa refiriéndose al templo y al tabernáculo. De ahí tú la ves usada, costillas, costado. ¿Por qué? Porque es costillas, aposento, cámara, esquina, hoja, lado, lateral, madera, parte, pavimento, tabla, viga. Y siempre está refiriéndose de ahí en adelante, se refiere al templo. Puedes buscarla, si tienes una concordancia, busca esa palabra Sela, T-S-E-L-A, o buscando costillas, y vas a ver que siempre se refiere casi siempre al templo o al tabernáculo. Ahora, 2:22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Nótate que hace al hombre de barro. Dice que del polvo de la tierra, pero da a entender que él cogió y le dio una forma, porque dice que nosotros somos como barro en las manos del alfarero, dice la palabra. Esto da a entender que él cogió una tierra, un fango, y hizo un hombre moldeado perfectamente como un hombre. Pero a la mujer la hizo de una costilla, no la hizo de la tierra. Esto tiene implicación hacia la iglesia. Y dice que la trajo, y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No dice que le dijo, ven acá que te voy a enseñar a Adán. Dice que la trajo. Esto da evidencia otra vez de la iglesia. Dios trae el ser humano hacia Él. El ser humano no busca a Dios, no va a buscar a Dios. El ser humano no va a buscar a Dios, sino que Dios se lo trae a Cristo. Dice, Padre, lo que tú me has dado no van a poder ser quitados de mi mano. Vete a Génesis 2:23. Hay una profecía acerca de la iglesia. Que esto no lo podemos, Adán no creo que lo entendía. No creo que lo entendía. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Nótate que no le llama Eva, le llama varona. Él no le llama Eva hasta después de la caída. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Espérate un momentico. Dios fue el que creó a Adán y creó a Eva. Nadie había procreado. ¿Cómo es que Adán está hablando? Porque el que habló fue Adán, no fue Dios. Esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué hombre? ¿Qué madre y qué padre? Si ellos son los primeros seres vivientes, que Dios no le había revelado a ellos que tenían que procrearse. Esto es algo que Dios, dice Pedro,
que es un misterio acerca de la iglesia, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, hablando de que salió de Adán su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, el ejemplo que él da, él compara a la mujer como es cuidada por su marido, como Cristo cuida de la iglesia. ¿Ven? Y ahora, en el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. La costilla era miembro de Adán, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. A la mujer respeta a su marido. Interesante que ya la iglesia estaba profetizada en Génesis, porque Pablo dice, grande es este misterio, y él dice esto acerca de Cristo y de la iglesia. Simbólicamente, el nacimiento de Eva, de salir del costado de Adán, simboliza como Dios iba a sacar a su iglesia. Esto está explicado simbólicamente en Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hay gente que lo interpretan de esta manera, hay gente que no lo interpretan de esta manera. Que lo que salió al cortarle el costado, al salir la carne, la sangre y el agua simbolizaba ese mismo objeto que Dios hizo con Adán y con Eva, aunque no menciona la costilla, pero menciona el costado. Ahora, en el 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Varona, la palabra hebrea me la reservo, hembra, mujer o varona. ¿Okay? Es lo que significa la palabra hebrea. Y ahora, el 2:24. Dice, por tanto dejará su nombre su padre y su madre. Ahora dice, estaban, 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué estaban desnudos? ¿Por qué Dios dice, nos da este detalle de que por qué Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban? Dios no gasta palabras para poner algo ahí y decir, qué interesante, estaban desnudos y no se avergonzaban. Bueno, vamos a ver más adelante por qué este asunto de que no se avergonzaban. Vamos a entrar en el capítulo 3. 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra hecho no es la palabra crear, no creó, las hizo, las asembló. La palabra bará, que es la palabra crear del nada, es lo que Dios hizo a los animales. La palabra que se usa, astuta, es la palabra arum, de Aram. Es astuta, artero, avisado, cuerdo, prudente. También sale de la palabra, en la raíz es de la palabra Aram, ser astuto, secretamente, astuto en gran manera, avisado, ser prudente. Obviamente tenía una sabiduría extraordinaria esta serpiente. Nosotros no sabemos, porque vamos a ver aquí cómo lucía la serpiente original. Porque hasta ahora la serpiente no se arrastraba. Porque después cuando Dios la maldice, dice que te arrastrarás todos los días de tu vida y tragarás tierra. Obviamente Dios le cambió la estructura a esta serpiente porque no es lo mismo que vemos aquí. No sabemos cómo lucía la serpiente. Hay gente que pinta una serpiente y con lo que tenemos hoy en ejemplo es la serpiente de hoy. Y la serpiente no es símbolo siempre de lo malo, porque cuando estaban en el desierto levantaron la serpiente y todo el que la miraba, que fueran picados por la serpiente, miraban la serpiente y eran sanas. Y después Jesucristo es comparado como la serpiente que fue levantada en el desierto. No es esta serpiente. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Satanás lo que hizo es tomar cosas de algo conocido.
Acuérdate que Dios le dijo a Adán, labra el jardín, pero guárdalo. Y nótate que no le trajo los animales que se arrastran. Entonces, obviamente, Adán sabía lo que él estaba buscando, que no se podía entrar en el huerto. Porque le mandó a cuidarlo, no lo mandó solamente, dijo, pone una protección que no entre nada. Satanás siempre toma algo, dice la palabra de Dios que se disfraza de ángel de luz. Siempre toma, para engañar al hombre, posee algo que el hombre lo conocía familiarmente. Adán nombró a todos los animales. Obviamente Adán seguro estaba acostumbrado de interactuar y conversar con los animales. No era nada raro porque la serpiente le habla y Eva no se queda como que esto es cosa rara, la serpiente me está hablando. Yo nunca he visto una serpiente hablar. Si yo veo una serpiente hablarme, yo corro. Yo no me quedo ahí a averiguar a ver qué es lo que estaba haciendo. Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estos le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvinarle, a reprenderlo. Pero él, volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Obviamente no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a Satanás, que estaba usando la boca de Pedro para hacer. Pedro todavía no había nacido de nuevo, Pedro no tenía el Espíritu Santo, Pedro estaba siguiendo a Jesucristo porque entendió que era el Mesías. Pero obviamente usó la boca de Pedro. Hay veces que la gente viene a nosotros y nos hablan cosas que están en contra de la palabra de Dios, y ese es Satanás hablando a través de ellos. ¿Por qué? Porque no están nacidos de nuevo, no tienen autoridad con Satanás. Don't worry about it. Just leave it alone. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, divinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien anuncian el camino de salvación. Y a estos lo hacía y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Hoy en día se aparece alguien que está halagando a todo el mundo, y halagando al pastor, y halagando al ministro, y básicamente hablando maravillas. Y nadie piensa en algún momento, porque esta mujer lo que estaba haciendo, cualquiera hubiera dicho, déjala que siga anunciando, esto nos conviene. Sin embargo, el espíritu que estaba hablando a través de ella, para ellos eran familiar. Pero Pablo entendió que esto no era de Dios, que esto era Satanás hablando a través de la mujer. Siempre toma algo conocido, pero nosotros estamos acostumbrados. Just pull it out of her mouth. Just pull it out of her mouth and throw it back there. That's it. Don't worry about it. Ok. Entonces, lo primero que Satanás hace es tomar la autoridad de algo familiar para introducirse a lo que él quiere lograr. Después de eso, la segunda movida de él es que pone en cuestión la autoridad de Dios. Te viene alguien y te habla de que esto es bueno, lo que tú estás haciendo es bueno, esto es bueno, aunque tú sabes que es pecado. Y te dice, no, eso no tiene nada que ver, ese pecado no tiene nada que ver, eso es una cosa menor. Y después, además, mira lo que Dios... Y empieza a usar y poner en cuestión la autoridad de Dios. 3:2. La mujer respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocáis, para que no muráis. Dios no dijo nunca que lo tocara, que no lo tocara. Dios dijo que no lo podías comer. Le agrega ella a la palabra de Dios, y ella tiene un problema serio ya. En el momento que tú le empiezas a agregar a la palabra de Dios lo que Dios ha dicho, ya vas a tener un problema. La mujer, en primer lugar, la primera falla de la mujer entra en un diálogo con la serpiente y comete una herejía agregándole a la palabra de Dios. Entonces en el 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Hizo una contradicción contra lo que Dios ya había dicho, que si pasa, entonces vas a tener una repercusión, vas a morir. Él dijo no, desafió a Dios completamente. Mira, en el 3:5, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es una oferta extraña. ¿Por qué? Porque ya ellos eran como Dios. Dice Dios que yo los hice a mi imagen y a mi semejanza. Ya ellos tenían la semejanza de Dios y la imagen de Dios. Le vino a ofrecer algo que Dios no le había ofrecido. Le ofrece algo vano en lugar de lo que Dios había dado. Ya esto lo tenían. Ellos no tenían por qué buscar ser como Dios. Mira esto, Isaías 14:12. Mira cómo Satanás opera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Esto está por venir, porque obviamente no está hablando de la caída de Satanás del cielo cuando él pecó, sino cuando Dios lo va a destituir completamente, porque él no ha debilitado ninguna nación antes de la creación de los hombres, no había nadie. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Obviamente no está hablando de las estrellas de Dios, las que iluminan, sino los ángeles. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo que entró en el corazón de Satanás es de él llegar a ser como Dios y tomar el lugar de Dios. El anticristo, que la gente dice, el anticristo, él se va a poner en contra de Dios. No, el ser anti, no quiere, la palabra no se usa como reemplazarlo, o sino reemplazarlo, tomar el lugar de. Uno que toma el lugar del otro. Entonces, Satanás, el anticristo, se va a sentar en el trono de Dios, hacerse pasar como Dios. Es lo que dice en conocer al creado el tercer templo. Lo de Satanás era llegar a ser, ser semejante al Altísimo y tomar el lugar de Dios. Es lo que entró en su corazón, que ya pone en una discusión muy seria este asunto de que Dios predestina a uno para ser muerto y perderse y otro para ser salvo, porque dice que esto entró en el corazón de Dios y Dios fue el que lo creó. Dios no dijo, yo voy a poner esto en el corazón de Satanás para que él caiga, para que peque, para que entonces haga mi creación que yo hice en la tierra, que caiga y peque también. No fue la intención de Dios. Dios, sabiendo que él lo iba a hacer, pero Dios no lo creó de esta manera. Esto entró en el corazón de Satanás. Ahora, lo va a intentar otra vez. Primera de Tesalonicenses 2:3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. ¿Ok? Hace que enfoques en lo que no es lícito. Versículo 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Nótate, hasta ahora
ella no había tenido este pensamiento en su mente hasta que Satanás no le puso ese pensamiento en su corazón. Nótate, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya eran como Dios. Le puso algo en su mente y en su corazón que no existía para ver ese árbol de otra manera. Y eso es lo que Satanás usa. Esa es la táctica completa de Satanás para hacerte caer en pecado y ver lo que tú no veías con un ojo de una manera, ahora te lo hace ver de una manera que es agradable y es codicioso. Y te abre la codicia de tu corazón. Mira. Agradable. Es para deleitarse en. Muy amado, amor, codiciable, codiciar, cosa delicado, delicioso, deseable. Ella mira este árbol, en vez de ver el árbol de la vida de esa manera, Satanás le cambió el enfoque y hizo que viera el árbol que Dios le había prohibido que no comiera. Pero este es el que ella quería ahora, porque le abrió el corazón. Igualito que hace el mundo con los jóvenes. Los jóvenes no están interesados en el sexo, no están interesados en cosas, son cosas naturales del ser humano. Pero los jóvenes no están interesados. El mundo le mete por los ojos, y Satanás le mete por los ojos lo que ellos tienen que ver, lo que tienen que escuchar, de la manera que tienen que ser, lo que es aceptable al mundo. Y así usa Satanás. Lo que ellos no tienen en su corazón, el mundo se lo despierta a ellos. Y igual hace con nosotros. Ahora, anhelo, taba, deleite, agradable, anhelo, contentamiento, desear y sacar. La palabra dice que la última que hubo aquí es sabiduría. Dice que es una sabiduría adrede, de comprender, conducir, dicho, diestra, enseñar, entender. Figúrate que, mira si ya el hombre tenía sabiduría, que Adán nombró todos los animales. Esta sabiduría era la sabiduría que había, ya Satanás se la había cuando pecó contra Dios. La ley del pecado y la muerte le abrió los ojos a esta sabiduría que él no tenía. Las maquinaciones de Satanás. Mira, y te vamos a aclarar y vamos a ver en la tentación de Cristo la operación, esta misma operación que hizo con Eva, la vamos a ver en la tentación de Cristo. En 1 de Juan 2:16, por todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Eso fue lo mismo que usó para hacer a Eva ver algo que ella no había visto. Los deseos de la carne, le despertó el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, de tener conocimiento de algo que no tenía por qué tener conocimiento, era vano, no tenía importancia. Esos son los 3 puntos que usa aquí: agradable para los ojos, era bueno para comer, para el cuerpo, para la carne, agradable a los ojos y alcanzar sabiduría vana, que no tenía por qué ella tenerla. Mira en la tentación, el contraste entre la tentación de Jesús y la tentación de Eva. Los deseos de la carne, Génesis 3, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. En Mateo 4 vemos, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Los reta. Si eres hijo. Esta palabra, Satanás no tenía ninguna duda que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque todos los demonios lo habían reconocido. Si los demonios lo reconocieron, aquí la gente dice, no, Satanás no sabía, es bruto, no entiende. No, si los demonios que estaban por debajo de Satanás se daban de cuenta que él era el Hijo de Dios, entonces ¿cómo Satanás no se va a enterar que siendo el príncipe de todos ellos? La palabra sí está mal traducida. Quiere decir, ya que eres. Si tú de verdad, ya que tú eres, entonces puedes hacer esto. Jesucristo entonces le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, pero toda la palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, los deseos de los ojos. ¿Qué le dijo? No morirás, en Mateo 4, para que no tropieces con tu pie en piedra. Tú te lanzas
no hay problema. Los ángeles te van a recoger. Jesucristo le vuelve a responder. Ahora, y el 3 le viene con la misma cosa, serás como Dios, a Jesucristo. Y en Mateo 4 le dice, todo esto te daré. Nótate que en esa parte Jesús no reprende al diablo y dice, mentiroso, el mundo no es tuyo, el mundo es mío, todo me pertenece. Él tenía el derecho de tentarlo porque era el príncipe de este mundo y tenía derecho de hacerlo caer. ¿Y por qué Dios permitió de que Jesucristo sea tentado? Hay gente que piensan que Él podía caer. La Biblia nos dice que Él no podía fracasar en lo que Dios lo había mandado. Ahora no me acuerdo del versículo, pero me acuerdo leyéndolo. Simplemente Dios le demuestra a Satanás que el primer Adán Él lo pudo hacer caer. Dios le demuestra a Satanás que el segundo Adán comprueba y demuestra que no puede caer. Y como no puede caer, entonces sí podemos confiar porque ese no cae. Si hubiera podido caer y tenía la oportunidad de caer, entonces queda duda si yo puedo seguir a alguien que puede caer. No queda en duda. Es como que la prueba que le pasan al oro. No le pasan al oro para comprobar que el oro puede ser falso. Les hacen la prueba al oro para probar que el oro es legítimo. La prueba siempre es para probar lo legítimo, no para probar lo falso. No es lo opuesto. ¿Ok? Ahora en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. En ese momento lo que tenía que hacer Adán y Eva es correr a Dios. Nótate que no dice ahí, reprende al diablo y él va a huir de ti. El secreto de cómo hacer el diablo irse de tu lado, Jesucristo dio el ejemplo que le dijo lo que decía la palabra de Dios. Él se sometió a lo que el Padre le había mandado hacer. Él no se sometió a lo que Satanás quería. De la única manera que tú vas a poder resistir al diablo es someterte a Dios. Si tú no te sometes a Dios, tú no vas a poder resistir al diablo. Esa enseñanza que dice que tú puedes reprender al diablo, eso te da licencia para tú no someterte a Dios y pasarte por todos lados reprendiendo a demonios, reprendiendo a diablo, y no tienes que someterte a Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú tienes la autoridad, tú dices, te reprendo diablo, te reprendo demonio, te ato, te amarro. Obviamente hay otro demonio por ahí que viene y desata a Satanás, porque siempre entonces viene 2 semanas atrás y te está atacando otra vez. La persona no tiene la autoridad de reprender al diablo. Hay rangos en el mundo espiritual como hay rango en la tierra. Los ángeles no pueden reprender al ángel. Cuando estaban discutiendo sobre el cuerpo de Moisés, el ángel le dijo, que Dios te reprenda. Dios te va a reprender, no yo. Nosotros podemos reprendernos unos a los otros, pero no podemos reprender a Satanás porque en rango es un ángel. Él huirá de vosotros. Que dice, si te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá. No dice que lo tienes que reprender. Mira ahí lo que dice, que Él huirá. Él no puede resistir el sometimiento. Por eso que es tan importante aprender a ser sometido a Dios y a la soberanía de Dios, porque lo que entonces entra en nosotros es un espíritu de Superman, que podemos hacerlo todo, hacer lo que queramos, pero mientras que nosotros usemos unas palabras mágicas, y eso viene de la hechicería, eso no viene de la palabra de Dios, de usar palabras mágicas para hacer a Satanás que se vaya de nuestro lado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, nótate que usa la palabra de autoridad, al Señor tu Dios adorarás y a solo servirás. Se sometió a Dios, que es el único que merece la adoración. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Primera de Corintios 11:1. Ojalá me toleráis un poco de locura. Eso yo debería empezar mis sermones así, todos ellos. Porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que la serpiente con la astucia engañó a Eva. Mira, escucha, con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, y si recibáis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio
que el que habéis aceptado, bien toleráis. Esto hoy se ve. Nosotros hemos pensado que el único que viene contra nosotros es el mundo, y Satanás solamente va a usar al mundo, pero los púlpitos están llenos de gente predicando otro evangelio. Y ese es Satanás viniendo y los lleva de la sincera fidelidad a Cristo. Pensamos que el único que predica otro evangelio son los mormones, que el único que predica otro evangelio son los testigos de Jehová, que el único que predica otro evangelio es otra religión, no los cristianos. Entonces, cuando viene fulano de tal predicando que si tú vienes a Cristo vas a tener prosperidad, ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio que predicó Jesús, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el evangelio. Pero vienen y le agregan al evangelio: se te va a resolver el problema de finanzas, se va a resolver el problema de matrimonio, vas a tener sanidad si vienes a Cristo. Cristo sanó y punto. Y predicó el evangelio y la gente creyeron el evangelio de la vida eterna a través de la sanidad. El aceptar el evangelio no te garantiza una sanidad. No lo ves. Pero sin embargo, ese es otro evangelio que se predica hoy. Entonces, ¿por qué vemos las iglesias llenas? Lo que vemos son edificios llenos, lugares llenos, sillas llenas. Pero cuando tú analizas y buscas fruto, no encuentras fruto. ¿Por qué? Porque han predicado otro evangelio. Y dice que si otro te predica otro evangelio, él es anatema y el mensaje es anatema. Tenlo como anatema. Algo inmundo. El mensaje se convierte en anatema, entonces la gente no se convierte. La gente lo que mira es que ven ese asunto de que me gusta el asunto, porque lo vamos a ver cuando esté en el libro de los Hechos, que a la gente le encanta, le encantó en ese tiempo y le encanta ahora el asunto de las señales, los milagros y todo el asunto, pero no creen el evangelio, lo que ven es las señales y les gustan las señales. Y vamos a ver cómo la palabra siempre nos demuestra que esa persona no ha nacido de nuevo. La tentación y el pecado. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No dice bienaventurado el varón que reprende la tentación, que la soporta. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hoy en día lo que escuchamos es: reprende esto, ata lo otro, pero tú no tienes por qué sufrir porque el cuerpo de Cristo no tiene por qué sufrir. Sin embargo, aquí dice que vas a tener una corona si resistes la prueba, la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Satanás no lo puede tentar, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, tú y yo somos tentados, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Que eso fue lo que le pasó a Eva. Él encontró la manera de metérsele en la cabeza a Eva y usar la concupiscencia, y le creó una concupiscencia y fue atraída y sucia, porque si no, no puede haber pecado. No es posible que ella fuera perfecta en el sentido de que no pueda ser tentada, porque si no, entonces ¿cómo cayó si no tenía concupiscencia? 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Eso fue lo que le pasó a ella. Ella miró, dijo: wow, esto es bueno para la carne, es bueno para los ojos y me va a dar sabiduría. Entró el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Murieron. Amados hermanos míos, no erráis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si no está en la Biblia, como que Dios dice que esto es cosa buena y alguien te la ofrece, no es cosa buena. 3:6, estamos para atrás en Génesis. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Adán tiene un problema serio ahora. La mujer come. ¿Y a dónde estaba Adán? Adán estaba bien mismito. ¿Por qué? Ahí no dice que fue y lo buscó. Ahí dice que tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, cual comió allí con ella. La que fue engañada fue Eva. Adán no fue engañado. Esto está raro. Adán no fue engañado. Primera de Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió la transgresión. Adán comió voluntariamente.
¿Por qué? Hay muchas especulaciones por qué él comió voluntariamente, pero no tengo evidencia bíblica para eso, no voy a entrar en eso. Pero comió voluntariamente y estaba ahí con ella. No estaba escondido por algún lugar, él estaba ahí escuchando la conversación con Eva y vio, y él lo primero que hizo fue violar lo que Dios le había dicho. No guardó el huerto, no lo cuidó. Permitió que Satanás se metiera. Después permitió que después que se metiera, tuviera la conversación con la mujer. Y después él también se unió a ella en el pecado. ¿Por qué? No tengo, nada más que te digo, especulación de lo que yo sospecho. Pero, dice en el versículo 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, vamos a darle. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hora es ahora? Empezamos como a las y 20. Ok. Primero fueron, ya los ojos de ellos estaban abiertos. ¿Qué ojos abrieron? No se le abrieron los ojos espirituales. Ellos caminaban con Dios en el huerto. Los ojos espirituales no fueron abiertos. Fueron abiertos los ojos de la carne. Fueron abiertos ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque antes no reconocían que estaban desnudos, aunque estaban desnudos. No había conciencia en ellos de ese pecado. Pero eso significa algo más. Déjame ver cómo lo hago. Después voy a ir para atrás. Vamos a Hebreos 4:13. Vamos a explicar lo que pasó cuál fue el abrir de ojos y la desnudez. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Obviamente, Dios sabía que ellos estaban desnudos anteriormente y ellos sabían que estaban desnudos. Pero ahora ellos tienen una conciencia de estar desnudos. Mira lo que le había pasado. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Obviamente no está hablando de cosas materiales porque esta gente tenía cosas materiales. ¿Qué significa este abrir de ojos, este desnudez? 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Hay gente que usa especialmente hay un campo por acá que no le gusta estudiar la palabra de Dios y siempre usa este versículo para decirle, tú ves, el conocimiento envanece, pero el espíritu, el amor edifica. Yo prefiero tener amor y no tener tanto conocimiento. El conocimiento que se está hablando ahí es conocimiento de sacrificio de ídolos, de la idolatría. ¿Por qué? En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Este conocimiento envanece. La idolatría, el conocimiento de la idolatría envanece, no el conocimiento bíblico. La palabra de Dios nunca puede envanecer. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, este es conocido por él. El abrir de ojos, escucha, Romanos 1:20. Vete a ese versículo y después léelo en tu tiempo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedes. ¿Qué hizo Satanás? Se entronó Satanás, ellos teniendo ya las cosas de Dios, la semejanza y al hombre, cambiaron esta gloria de Dios por un conocimiento vano que Satanás le ofreció. Ese fue el abrir de ojos. Entonces ahora, profesando tener conocimiento, perdieron todo. Profesando Satanás darte conocimiento profundo del mundo y de todas las cosas que vienen del mundo,
lo único que hace es envanecerte y desechar lo que ya tú tenías originalmente en la creación, que era ser a la imagen de Dios. Y entonces el hombre entra a ser idólatra. Y el hombre entra a ser idólatra y tiene conciencia de sí mismo ahora. Y parte de la idolatría es el hombre, el yo, entra en operación. Por eso ellos se dieron conciencia de su desnudez que no tenían antes. Ahora estaban enfocados en el yo. Antes estaban enfocados en Dios, lo que Dios quería. Dios quiere los animales nombrados, no hay problema. Ahora no, ahora es el yo. Y entonces entran ahora en un asunto que lo que perdieron también es la vestidura. Acuérdate que en Apocalipsis dice que Dios mismo nos va a vestir con unas vestiduras blancas. Perdieron la pureza, que lo que significaba esa vestidura, la cobertura de Dios mismo cubrirlo con su espíritu. Perdieron esa cobertura y ahora se encontraban desnudos espiritualmente delante de Dios. Todo lo que Dios le había proveído lo perdieron. Ahora, ¿por qué el vestido de higos? Ahí vemos el primer acto de religión en la Biblia. El hombre, eso es lo que la religión es, el hombre intentando él mismo de cubrirse de su pecado, pero delante de Dios él sigue estando desnudo. Él se hace unas vestiduras de higo y de ahí en adelante siempre hay referencia a Jerusalén, a Israel, de la higuera, del higo, representante de Israel. Pero el hombre ahora hace sus propias vestiduras y mira lo que dice en Isaías 59:6. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. El hombre trata de encubrir a través de la vestidura, trata de encubrir su pecado, pero Dios dice que no es posible. En el 3:8 oyeron la voz de Dios que pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Caminaban con Dios y ahora se están escondiendo de Dios. El hombre, ahí nos enseña que el hombre pecador no busca a Dios. Hay gente que dice, no, yo estaba buscando a Dios. No, tú lo que estabas involucrado en religión, cubriendo de tu propia pecado, tratando de llegar a Dios de tu propia manera. Yo no tengo pecado porque yo hago estas obras, y tú ves la higuera, y eso lo que significa son las obras del hombre. Y ahora el hombre huye de Dios y dice, yo estaba buscando a Dios y yo encontré a Dios. No, la Biblia nos declara desde Génesis que Dios es que llama al hombre, y Dios es que busca al hombre, y Dios es que salva al hombre. El hombre no busca a Dios, el hombre no se puede salvar, el hombre no puede hacer nada en su religión para agradar a Dios. Él sigue estando desnudo. Delante de Dios se pusieron una higuera, pero delante de Dios seguían desnudos. Jeremías 23:23. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová. Sí, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, escondrijos que yo no lo vea? No. Lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y el Salmo 139:7 dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. No hay manera que esta gente se pudieran esconder de Jehová. Jehová sabía dónde ellos estaban. Ellos estaban huyendo y él le estaba persiguiendo. Mira el corazón de Dios persiguiendo al hombre, porque le dice, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y ahí le hace la pregunta en el 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él lo llamó y fue el que lo buscó primero. El hombre no estaba buscando a Dios. Entonces Dios lo llama y esa es la pregunta que Dios le hace a toda la humanidad. ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí buscándote, cayéndote atrás, pero ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar te encuentras? Y voy a terminar con esto y después vamos a ver en la semana que viene la confrontación. 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Dios declara que Él es el que le cae atrás al hombre, que Él es el que persigue al hombre, que Él es el que se demuestra fiel, que Él es el que es bueno. Entonces el hombre, viendo la grandeza de Dios, lo único que le queda es responder, viendo el amor de Dios, vaya, lo único que le queda es responder. Pero entonces vamos a ver la confrontación, la confesión y después la maldición que vino sobre la creación la semana que viene, y ahí terminamos.